Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tiempo que no los veía. Parece que tenía años sin verlos. Vamos a ir activando la cámara, por favor, que ya deberían de tener activadas los que faltan. Por favor. Solo tengo una justificación, entonces les agradezco. Ya pasaron los 5 minutos, cuento 3. Si no, vamos a la sala de espera y los coloco con falta. Así de sencillito. Entonces les agradezco. Uno, Daniel. Eric. Villota. Villota la cámara. No, no me hablan, no me dicen nada. Ah, ok, espera un momento. Sí, porque la única que está justificada para esta hora es nuestra compañera Michelle. Los demás deben tenerlo. Entonces, espero ese segundo. Y el que la paga no le voy a decir nada. Lo paso a la sala de espera y lo coloco en falta. Ojo, solo 28 estudiantes enviaron la respuesta en línea en química. 28 estudiantes. Faltaron 6, ¿verdad? Porque recuerden que en la hora de química estaban los 34. Ahorita no estamos los 34, estamos 31. Es decir, que faltan 3 estudiantes. Dígame. ¿Esta clase de qué? ¿Química o biología? Esta es química. Debería tener... El horario ya lo debería de tener. Esta hora es de química. Muy bien. Ok. Entonces, bueno. Bueno. Vamos a revisar primero a ver cuántos ya entregaron la actividad que es hasta hoy, que está en la plataforma y que habla acerca de la clasificación de unos enlaces, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar eso antes de cerrar el tema de los sólidos. Aquí tenemos el tema, ¿verdad? Sólidos metálicos. Tenemos la estructura, los videos. Tenemos el video de la semana del lunes. Y aquí está, ¿verdad? Esta. Determine los siguientes compuestos. De los siguientes compuestos, el tipo de enlace, el si es covalente. Aquí estaban los compuestos. Y esa actividad, ¿verdad? Aquí está. Es hasta hoy. Se termina justo cuando se termine esta clase, en 40 minutos. Y solo la han entregado 11 estudiantes. Ya a partir de después de que se cierre la clase, queda como atrasada, ¿verdad? Entonces, y no vale, no tiene la misma puntuación, era hasta el día de hoy. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Solo 11 estudiantes entregaron esa actividad. Muy bien. Very good. Entonces, vamos a ver aquí el siguiente material. Bien. Ok. Aquí está. Propiedades de las sustancias es lo que vamos a ver. Ya hemos visto sustancias que de acuerdo a su enlace, ¿cómo se clasifican? De acuerdo a su enlace, ¿cómo pudiésemos clasificar las sustancias? A ver, ¿quién me dice? De acuerdo a los enlaces que hemos estudiado.
¿Alguien me dice, de acuerdo a los enlaces que hemos estudiado, cómo pueden ser las sustancias? ¿Qué enlaces hemos estudiado? No se queden callados. Covalentes, iónicos, metálicos. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Covalentes, iónicos y metálicos. Efectivamente, ¿verdad? Covalentes, iónicos y metálicos. Entonces las sustancias, de acuerdo a su enlace, pueden ser sustancias covalentes, pueden ser sustancias metálicas o pueden ser sustancias iónicas. De esa manera pueden ser los enlaces. Muy bien, entonces hasta ahora, ¿verdad? Hemos visto cómo se explica la formación de diferentes tipos de sustancias, de acuerdo, ¿verdad? Que existen en estado sólido. El único metal, ¿verdad?, que está en estado líquido a temperatura ambiente es el mercurio, ¿no? Porque cuando pensamos en metales, pensamos que todos son sólidos, ¿verdad que sí? A temperatura ambiente. Entonces hay uno solo, es el mercurio. Y es importante que sepamos que todas las sustancias gaseosas y líquidas a temperatura ambiente son moleculares, ¿verdad? Todas las sustancias gaseosas y líquidas son moleculares, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, en este tema vamos a analizar las propiedades de cada tipo de sustancia en función del enlace que se presenta. Aquí eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Y compararlas entre sí. Vamos a comparar las diferentes propiedades. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un sólido metálico que no haga un sólido iónico, que no haga un sólido covalente, ¿no? Entonces, un caso particularmente importante, bueno, es el agua. Luego vamos a estudiar el agua y vamos a ver las aplicaciones de estas sustancias. Muy bien. Entonces, vamos entonces. Aquí tenemos las sustancias metálicas. ¿Qué pueden decir ustedes de las sustancias metálicas cuando escuchan sustancias metálicas? ¿De qué están compuestas? ¿Cuál es el enlace que las conforma? Metales. Metales, muy bien. ¿Me dicen metales de la tabla periódica? ¿Me dicen algún ejemplo de algún metal? Oro. El oro, por ejemplo, es un metal de la tabla periódica. ¿Cuál otro metal tenemos por allí? El bronce. Bueno, el bronce no, es un metal, pero eso es más que una aleación, ¿verdad? El bronce es una aleación, no es un elemento metálico de la tabla periódica. El cobre, dice Diego, perfecto. El cobre. ¿Cuál otro? La plata, ¿verdad? También es un metal, la plata, muy bien. Entonces, la propiedad más característica es que estos elementos conducen la corriente eléctrica. Voy a ir subrayando allí, ¿verdad? Quiero que lo tengan en cuenta, esa característica. Entonces, uno de los elementos de las sustancias metálicas es que conducen la corriente eléctrica. Esa es una de las propiedades, ¿verdad? Entre los metales tenemos conductores, semiconductores y aislantes, pueden ser las sustancias, ¿verdad? Entonces, en la siguiente tabla vamos a ver los datos de conductividad de varias sustancias, tomando como referencia la conductividad del plomo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la conductividad del plomo como referencia. La plata tiene 13,6, ¿verdad? Hay una variación muy grande, desde la plata, que es 13,6, ¿verdad? El mejor conductor, hasta 10 a la menos 22, que es el azufre. Es decir, que el azufre prácticamente es un aislante. Entonces, si observamos, los que tienen mejor conductividad son, ¿cuáles? En esta tabla. Por ejemplo, ¿qué es la plata, el cobre, el aluminio? El cobre. El cobre es mejor. Exacto. Bueno, el primero está la plata, pero ¿qué son esos elementos? Son metales. Son metales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estos que están aquí, grafito, silicio, yodo, diamante, ¿qué son esos elementos? ¿Son metales? No, son piedras preciosas, ¿no? Sí, bueno, quizás son sustancias más covalentes. Entonces, observamos que los metales en nuestra tabla que tenemos aquí tienen mejor conductividad. Vamos a ver otras propiedades, ¿verdad? En cuanto al estado físico, las sustancias metálicas todas son sólidas. Todas son sólidas. Ahí tenemos la segunda. ¿Cuál es la primera característica de las sustancias metálicas? A ver. Que acabamos de mencionar. ¿Cuál sería la primera?
¿Cuál es la primera que mencionamos aquí? Conducen la electricidad. Muy bien, que conducen la corriente eléctrica, son buenos conductores, muy bien. Luego tenemos la segunda, todas están en estado sólido, menos el mercurio, que está en estado líquido, ¿verdad? Tienen puntos de fusión variable, ¿verdad? Pasando por el estaño, tienen diferentes, ¿verdad? Usando una soldadura electrónica y pasan desde los 50 grados hasta los 100 grados. Los puntos de fusión son muy variables. Tienen una dureza media o baja, dependiendo de la intensidad del enlace. Se tratan de átomos pequeños que se ordenan en redes. Por ejemplo, no son frágiles, como sucede con las sustancias iónicas, ¿verdad? Sino que son maleables y dúctiles. Alguien me dice, me investiga allí, ¿qué significa que sea maleable? ¿Qué significa que sea dúctil? A ver quién me dice. Maleabilidad. Ahí tienen a la mano, pueden investigar. A ver, ¿qué es la maleabilidad y qué es la ductibilidad? Ductilidad. Vamos a ver. La maleabilidad es cuando se puede cambiar la forma del objeto en sí y se modifica. Ajá, pero ¿en qué específicamente? Porque una cosa ductilidad y otra cosa es maleabilidad. Vamos a ver. ¿Qué significa que un metal sea dúctil, que un material sea dúctil y que un material sea maleable? ¿Qué dice la investigación? A ver, ¿qué significa? Que pueden deformarse por medio de presión sin romperse. ¿Eso a qué se refiere? ¿A maleable o a dúctil? Dúctil. Ajá, ¿qué más? Vamos, actitud activa, investigando por allí. ¿Qué es maleable y qué es dúctil? Vamos a ver la diferencia. Los escucho. Hay mucho silencio, vamos. La maleabilidad es la propiedad de una formación mediante una compresión sin romperse. A diferencia de la ductilidad que permite la obtención de hilos, la maleabilidad favorece la obtención de delgadas o gruesas láminas dependiendo del material usado. Muy bien. La maleabilidad tiene que ver con que el material se pueda convertir en láminas muy delgadas. Y la ductilidad tiene que ver con el hecho de que el material se pueda convertir en hilo. Eso es. Entonces, por ejemplo, los metales, ¿verdad? Tienen estas características. Se pueden convertir en láminas muy delgadas y se pueden convertir en hilo. Entonces, esa sería la propiedad, ¿no? A diferencia de otros que son... Dígame. El cobre, profesor. El cobre, claro, obviamente. El cobre se puede convertir en un hilo. Eso es correcto. Entonces significa que el cobre es dúctil. A eso se refiere. Otra propiedad es que no se disuelven en ningún líquido, ¿verdad? Por ejemplo, el sodio, que es un metal, reacciona con el agua, pero forma otro compuesto, ¿verdad? Que es el hidróxido de sodio. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos elementos curiosos que tienen que ver con la levitación, con el tema del magnetismo. Eso lo podemos allí luego revisar. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de sustancia. Ok, vamos con las sustancias covalentes, ¿verdad? Ya vimos las sustancias metálicas que pueden conducir energía eléctrica, tienen variables puntos de fusión y de ebullición, pueden ser maleables, no se disuelven en líquidos, etc. En el caso de las sustancias covalentes, por favor el micrófono, Adriel. Gracias. Vamos ahora con las sustancias covalentes. Se forman estructuras gigantes de átomos unidos en entrelace covalente. Los ejemplos más característicos de sustancias covalentes son el diamante, ¿verdad? El sílice y allí tenemos algunos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de las estructuras o de las sustancias covalentes. Por ejemplo, el grafito, ¿verdad? Tiene propiedades muy características. Allí tenemos entonces que son estructuras largas, las sustancias covalentes. Forman estructuras gigantescas. Por ejemplo, aquí tenemos los nanotubos de grafito. Aquí se está moviendo. Todos los
con el grafito se puede formar estas estructuras laminares, ¿verdad? Enrolladas entre sí. Esas son propiedades de las sustancias covalentes, ¿verdad? Por ejemplo. Muy bien, vamos con las sustancias moleculares, ¿verdad? Las propiedades de las sustancias moleculares indican que las fuerzas que forman son generalmente menos intensas que las partículas iónicas, metálicas y covalentes. ¿Verdad? Reciben las fuerzas entre esas moléculas, recibe el nombre de Van der Waals. Entonces, aquí tenemos las interacciones, son electromagnéticas entre los átomos que dan lugar a una molécula. Aquí tenemos un ejemplo de esta molécula, ¿verdad? Que forma dipolo, que es el ácido clorhídrico. Allí tenemos de esta molécula. Muy bien. Aquí debemos recordar, bueno, algunas de las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Que pueden ser dispolares, dispersivas, entre sí. Muy bien. Esta es una de las interacciones, por ejemplo, que forman las sustancias moleculares, que son los puentes de hidrógeno. Aquí vemos las moléculas, cómo se interaccionan entre sí, esta forma punteada. ¿Verdad? Aquí tenemos ejemplos como el ácido fluorhídrico. Muy bien. Aquí tenemos, ¿ustedes conocen un elemento iónico? A ver quién conoce. ¿Cuáles son los sólidos iónicos? El sólido iónico más común que tenemos en casa. Es la sal, creo. Es la sal, muy bien. Miren, observen aquí. ¿Qué creen ustedes que son las bolitas azules que están allí, como secuestrando a los átomos? ¿Qué serían eso? Esto es cuando la sal la agrego en dónde. A ver. Son moléculas, ¿no? Ajá, pero el azul, ¿qué representaría? Estoy agregando sal en dónde. En el agua. En el agua, ¿verdad? Muy bien. Miren cómo las moléculas de agua, ¿verdad? Esta que está aquí, rojo y blanco, es la sal. ¿Ves cómo son secuestradas los elementos por las moléculas? Esto es lo que ocurre a nivel molecular con la disolución de la sal, ¿no? Entonces vamos a comparar las propiedades de cada uno de estos compuestos. Aquí tenemos la comparación en esta tabla. ¿Ves? Tenemos el tipo de sustancia molecular, covalente, metálica e iónica. O sea, aquí tenemos las propiedades y los ejemplos que tenemos aquí. Muy bien. ¿Alguien me dice cuáles son las propiedades de las sustancias moleculares? ¿Alguien lee esta parte que está aquí? ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias moleculares? A ver, Dana, lee esta parte del cuadrito nada más, esta de las propiedades. Tienen punto de función bajo, punto de ebullición bajo, si son sólidos son blandos, no conducen la corriente eléctrica, generalmente insolubles en agua. Muy bien, esas son las sustancias moleculares. Vamos con las sustancias covalentes. Diego, aquí. Profe, disculpe, pero Aquí, sustancias covalentes, Diego, aquí el tercer cuadrito, las propiedades de las sustancias covalentes. ok. Punto de fusión alto, punto de ebullición alto, duros pero frágiles, no conducen la corriente eléctrica, insolubles en cualquier líquido. Muy bien, ahí tenemos ejemplo, diamante y silicio. A ver, Emilio, las sustancias metálicas, el cuadro que está ahí abajo, de las covalentes, el tercero de las propiedades. Punto de fusión mediano o alto, punto de ebullición alto, duros pero maleables, conducen la corriente eléctrica, insolubles en cualquier líquido. Muy bien. Cristel, ayúdame con las últimas propiedades de los iónicos. Aquí, Cristel, el último, las últimas propiedades de las sustancias iónicas.
punto de fusión alto, punto de ebullición alta, duras pero frágiles, conducen la corriente eléctrica en estado líquido y en disolución acuosa, generalmente solubles en agua. Muy bien, excelente. Por ejemplo, si yo les doy la muestra de dos sustancias, ¿cómo harían según estas propiedades? ¿Cómo podríamos hacer una forma práctica de saber si es molecular, si es covalente, si es metálica, si es iónica? Me dan dos frasquitos con dos sustancias, con dos sólidos. ¿Cómo pudiésemos, por ejemplo, descartar que es metálica? Que ninguna de las dos es metálica. ¿Qué prueba le tendría que hacer? Así sólidas como están. ¿Cómo descarto que sean metálicas? Según esas propiedades, ¿qué tendría que hacer? Si tengo dos muestras, me dicen, este tiene una muestra A y una muestra B. ¿Cómo compruebo que no son metales? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué prueba tendría que hacer para comprobar que no son metales estas sustancias? O que son metales, por ejemplo, así en estado sólido. ¿Qué tendría que hacer? Hay una sola prueba infalible. ¿Cuál sería, según las propiedades? ¿No se les ocurre? Voy a dejar de compartir. A ver. Manuel, Eric y por favor, ¿verdad? Muy bien, Diego dice que conducen la corriente eléctrica. Muy bien, entonces, ¿qué experimento tendría que hacer para comprobar si son metálicas o no? Así sólidas como me la están dando. ¿Cuál sería el primer experimento para descartar si son metálicas o no? Que conducen la corriente eléctrica. Buscaría la manera, ¿verdad?, de introducirle en un circuito, y si el circuito, no sé, supongamos un circuito y que el bombillo se encienda. Si el bombillo no se enciende, ¿qué concluyo de la sustancia? ¿Es o no es metálica? No es. ¿Cómo? No escuché, Valeria. Que no es. Que no lo es, ¿verdad? Si se enciende el bombillito, por ejemplo, supongamos que lo coloco dentro del circuito y se enciende, supongamos, ¿no?, que hagamos como una especie de circuito y se enciende el bombillo, entonces el elemento es un metal, ya está descartado, ¿verdad? Entonces decimos, ah, bueno, es un metal. Ah, si no conduce así sólido, entonces si no lo conduce no es metal. Por ejemplo, ¿cómo comprobaría si es iónica y no covalente? Ya sabemos que, por ejemplo, este amarillo lo coloqué en un circuito, no condujo la corriente eléctrica, así sólido. Ahora, debería ser o covalente, o molecular, o iónico. ¿Cómo pudiese descartar que sea o no sea iónico? ¿Qué tendría que hacer? Les voy a compartir las propiedades. Es parecido con lo que hicimos ahorita del circuito, pero habría que hacer algo adicional. ¿Qué dice de los iónicos? Aquí dicen, conducen la corriente en estado líquido, ¿verdad? En disolución acuosa. Entonces, supongamos que en estado sólido obviamente no la condujo. Entonces, no es un metal. ¿Qué tendría que comprobar ahora? ¿Qué tendría que hacer con este sólido para ver si es iónico? Ponerlo en agua. ¿Cómo? Ponerlo en algún líquido. Ajá, agarrar, por ejemplo, agua y lo disuelvo. ¿Y después qué hago con el elemento disuelto allí? ¿Qué tendría que hacer para comprobar si conduce o no energía eléctrica? Poner alguna pila, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, hacer un circuito, no solamente una pila, ¿verdad? Armamos un circuito y vemos si el bombillo enciende. Si el bombillo enciende, entonces no es metálico, pero sí es iónico. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera podemos ir descartando. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Aquí dice que los metales son insolubles, ¿verdad? Y los covalentes son insolubles y estos son insolubles en agua. Si yo ya no conduce la energía eléctrica, pero si no se disuelve en el agua, entonces no es iónico. ¿Estamos de acuerdo? Porque si fuese iónico se disolviera en agua. Ahora, si no se disuelve en agua y no conduce la energía eléctrica, entonces estamos entre molecular y covalente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, miren lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para comprobar ese cuadrito. La semana que viene, obviamente, nos vamos a ver, es el día jueves, porque el lunes es feriado, ¿verdad?
Entonces, el día jueves vamos a tratar de comprobar eso. Yo lo voy a hacer de forma virtual. Ustedes van a estar observando, ¿verdad? Vamos a traer unos elementos, por ejemplo, azúcar, sal. Yo les voy a pasar la lista de unos elementos que tengamos en casa para comprobar si son elementos moleculares, si son elementos iónicos, si son elementos metálicos. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros de actividad, ¿no? Para este tema. Ya les voy a mostrar. De este tema, aquí está. Obviamente este es hasta hoy y solo hay 11, les recuerdo, ¿verdad? Les recuerdo eso. Muy bien. Aquí dice abajo, es un foro. ¿Qué dice aquí? Que voy a entrar a esta página, educaplay.com, y voy a hacer un elemento interactivo utilizando el vocabulario que vimos aquí. Por ejemplo, ¿ustedes han entrado en Educaplay? ¿En la página de Educaplay? Les pregunto, ¿han entrado en Educaplay? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ustedes entran, ya vamos a abrir aquí, vamos a abrir la pestañita. Aquí está, vamos a abrir una pestañita. Usted escribe educaplay.com, ¿verdad? Y por supuesto, si no está registrado, se puede registrar con su Gmail, por ejemplo, ¿no? Usted le da aquí iniciar sesión, ¿verdad? Y se puede registrar con su Gmail, ¿verdad? Yo estoy registrado con el mío, con este, ahí está. Y yo entro al Gmail, se registra automáticamente, ¿verdad? Y bueno, aquí aparecen mis actividades. ¿Qué va a hacer usted? Usted le va a decir aquí crear una actividad, ¿verdad? Crea una actividad. Usted puede escoger sopa de letras, ruleta de palabras, con imágenes o preguntas o de relación. Usted, la que usted desee. Supongamos que quiere hacer una sopa de letras, ¿verdad? Y usted le va a llamar el título aquí, no sé, actividad de química, si le quiere llamar así, ¿verdad? Usted le coloca actividad de química, usted escribe aquí, no sé, encuentra las palabras relacionadas y tal, usted escribe lo que usted quiera. Busca su curso, ¿verdad? El nivel de educación que usted tiene. Ya, no me quiere aparecer, aquí está. Primero de bachillerato. Y busca la asignatura. ¿Qué asignatura era esta? Ah, ya bueno. Vamos otra vez. Primero de bachillerato. ¿Qué asignatura es esta? Química, ¿no? Se le damos química y le damos aquí siguiente. Ese es un ejemplo de una. Bueno, usted decide aquí cómo quiere que aparezcan las palabras, hacia arriba, hacia abajo, al revés, como usted quiera. Y aquí añade las palabras. Palabras relacionadas con el tema. A ver, Doménica, dime una palabra que se te puede ocurrir que está relacionada con este tema que estamos viendo. Sólidos. Por ejemplo, sólidos. Otra palabra que esté relacionada con el tema, Valeria. Metal. Metales, muy bien. Dana, otra palabra que esté relacionada con la materia. Con el tema, perdón. Insoluble. Insolubles. Muy bien. Diego, dígame otra. Maleabilidad. Maleabilidad, muy bien, ¿verdad? Ahí tenemos. Y así vamos buscando en el material, ¿verdad? Pongamos aquí covalentes, por ejemplo, y ahí vamos buscando. Usted le da a enviar. Si quiere agregar 5 más, le vuelve a decir aquí añadir, por ejemplo. Añade las palabras. Después que usted tenga todo listo, ¿verdad? Le va a pedir aquí que agregue un hashtag. Aquí le aparece el modelo. Si a usted no le gusta, le dice, bueno, quiero que aparezca otra. Genera otra, la que a usted le guste, y entonces luego le da aquí este botoncito tiene que aparecer en verde. Le va a dar publicar. Cuando le dé publicar, ¿verdad? Eso le va a aparecer una parte abajo que dice compartir. Usted lo va a compartir en el foro, va a copiar el enlace. ¿Estamos de acuerdo? El enlace de la actividad. Lo va a compartir aquí en el foro. Y 3 de sus compañeros, por ejemplo, publico yo, y entonces a mi foro entra Doménica, Valeria y Diego. Y ellos van a entrar, van a hacer la actividad y van a dejar un comentario. Me gustó la actividad, excelente, saqué tanto. No sé qué, ¿verdad? Igual Valeria, no, me parece que lo hubieses hecho. 3 personas van a probar eso. Entonces, aquí está la calificación. Si usted hace la actividad, son 4.
Y cada alumno que lo evalúe son 2 puntos, ahí serían 6. 6 y 4 son 10 puntos completos. Ahí sería, es decir, que su actividad la debe probar 3 personas más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que van a hacer aquí? ¿Alguna actividad? No necesariamente tiene que ser una sopa de letras, usted puede hacer cualquier actividad de las que están allí programadas. Son fáciles de hacer, siempre y cuando esté utilizando el vocabulario que aparece, que hemos utilizado, pues obviamente, en el tema, en el desarrollo del tema. O sea que solo tengo que hacer una actividad relacionada con el vocabulario de lo que vimos hoy. Sí, también. O el tema que está ahí. Claro, o también puedes utilizar, allá aparecen imágenes que tú puedes, actividades que puedes colocar imágenes, ¿verdad? Supongamos una pregunta y digas si el sólido, si la imagen es un metal, un no metal, y ahí le colocas las opciones a la persona. También lo puedes hacer tipo con preguntas de selección múltiple, dependiendo de la actividad que tú realices, siempre y cuando lo que utilices para que la creación debe ser lo del tema, relacionado con el tema. Luego lo suben al foro y entonces, por ejemplo, como les dije, pues Cristel sube su actividad y entonces luego viene Emily, viene Verde Soto, viene Micaela, entran, juegan la actividad de Cristel y le dejan su comentario allí con la prueba de que obviamente hicieron la actividad, ¿no? Allí dentro del foro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta adicional a lo que preguntó Matthew? ¿Otra inquietud con respecto a esa actividad? ¿Duda? ¿Estamos claros qué es lo que vamos a hacer? Esta es su oportunidad de preguntar, por favor. Si hay preguntas o dudas con respecto a lo que tienen que hacer, jóvenes. ¿No? Perfecto, entonces recuento. Falta la actividad que se cierra hoy de los tipos de enlace, ¿verdad? Que fue, comenzamos a hacerla el lunes siguiendo el procedimiento. Esta actividad del de EducaPlay es hasta el jueves, ¿verdad? Se cierra el jueves porque obviamente no colocamos días que estén en el feriado, va a depender obviamente de lo que tenga planificado cada uno. Y por supuesto, recuerden en biología había una pregunta en línea que debieron haber contestado todos los que estaban presentes, ¿verdad? Y faltaron 6 estudiantes. Si no hay más preguntas o inquietud, entonces nos vemos después del feriado. Espero que pasen un excelente feriado, disfruten y nos veríamos el jueves. Cuídense. Bye. Bye.